Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Llevado por la fama de la machicha, don Procopio una noche se fue a la Olimpia. El buen señor es un conquistador. Más de 100 años tiene la música que estamos escuchando, una grabación del año 1912. La Machicha, una canción popular, un cuplé realmente exitoso en aquella época, en la voz inconfundible de una mujer, la Fornarina, a quien vamos a dedicar el cronovisor en esta semana. Una mujer hecha a sí misma, que nació en un ambiente quizás el menos propicio para convertirse luego en una mujer culta, sofisticada, en un ambiente que desde luego, bueno, pues daba sopa con ondas, ¿no?, a mucha gente que tenía a su alrededor. A ella, como digo, vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo, pero será uno de los muchos temas de este nuevo programa con el que intentaremos, como siempre, hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La Fornarina va a ser la protagonista del primer bloque de nuestro programa de hoy, de ese cronovisor. Junto con Jesús Callejo viajaremos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX para conocer esa España tan singular, tan curiosa, en donde desempeñó su trabajo a la Fornarina y luego extendió, ¿no?, su arte por toda Europa, por medio mundo. Ella va a ser la protagonista de la primera parte del programa. Luego viajaremos a Córdoba para visitar una exposición, El despertar a la vida, una exposición ambientada en el Antiguo Egipto. En nuestra sección de discos con historia o historia de los discos hablaremos de Led Zeppelin y acabaremos viajando a la década de 1970, finales de los 60, comienzos de los 70, con la guerra de Vietnam. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues ¿qué tal, Nacho? Pues una semana más, en este caso yo creo que vestidos de vedette leonesas para bailar este cronovisor a ritmo de cuplé. Pues sí, porque vamos a viajar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX para adentrarnos en la vida de Consuelo Bello Cano, más conocida como la Fornarina, una de las mujeres bandera, habría que decir, de la historia de la música, del Madrid de aquella época. Una mujer, vamos a descubrir, hecha a sí misma, valiente, que fue capaz de romper, pues quizás patrones que en aquella época, pues hace más de 100 años, parecía que nadie se iba a atrever nunca a romper, y que es la que la traen un poco y justifican esa valentía y sus grandes logros, pues a que sea protagonista del cronovisor, ¿no? Sí, así es, por eso hemos traído aquí a la Fornarina, este apodo que le pusieron, que por cierto tiene que ver con un cuadro de Rafael. El cuadro de Rafael que se titula así, La Fornarina, de 1519, donde él retrata a Margarita Lutti, que era su amante, por cierto. Pero bueno, como ya sabes que en aquella época, en la época del cuplé, pues había que buscar nombres exóticos. Lo de Consuelo Bello, por cierto, un bello con V, pues no pegaba demasiado, así que le buscaron la Fornarina como eso, como nombre artístico. Y es cierto, tú lo decías bien, es una mujer que rompió estándares, que rompió barreras, una mujer que surgió de la nada, de la familia más humilde que te puedes imaginar, y que llegó prácticamente a todo, ¿no? A lo más alto de la fama, y considerada pues todo un referente, no solo en la música, sino también en el vestuario y en la forma de comportarse. Así que tenemos, pues eso, una mujer que se podría decir que se hizo a sí misma, aprovechando evidentemente sus cualidades físicas, sus cualidades cantoras, pero sobre todo su arte, su gracia y sus relaciones públicas, porque ya digo, de ser prácticamente una mujer analfabeta, a dominar 4 idiomas, a ser una mujer muy lectora, con unas altas capacidades intelectuales, amante del arte, amante de la filosofía, y todo eso en 31 años. O sea que yo creo que su experiencia y su vida es un poco lo que vamos a intentar resumir aquí,
porque pocas mujeres llegaron a alcanzar la fama que ella tuvo, y en cuestión de hombres, la fama era equiparable a lo de los toreros. De hecho, cuando moría una cupletista joven, igual que cuando moría un torero joven, era una conmoción social, mucho más que cuando moría un escritor o cuando moría un político. O sea, que eso es un poco para que nos demos cuenta de una época donde las cupletistas y los toreros prácticamente eran los influencers de la España de principios del siglo XX. Desde luego que sí, recordemos que ella nació en Madrid y murió en Madrid también en el año 1884 y falleció en 1915 con apenas 31 años en los albores de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que marcó un poco también la historia de Europa. Y bueno, como siempre, Jesús, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 18 de diciembre de 1905. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, vamos a quedarnos a un lado porque aquí están lloviendo tortas. Se han metido más gente aquí a la trifulca, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hay mucho barullo, pero no entiendo lo que sucede. Bueno, pues un escándalo teatral, se podría decir, porque estamos dentro del Teatro Novedades de Madrid. Como ves, estamos un poco en una hora golfa, las 11 de la noche, donde ha terminado el espectáculo de la Fornarina. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues algo muy llamativo, es verdad. Tiene sus admiradores, gente que la apoya, que aplaude, pero al término de esta actuación vemos que la Fornarina, nuestra cupletista, se le acerca a un señor. Este señor se llama Francisco Belmonte, en calidad de admirador, y lo que lleva en la mano, cuando se está acercando, él tiene una butaca de patio, se dirige al escenario y le ofrece a nuestra gentil artista un melón. Claro, esto levanta ciertos rumores. Lo normal es ofrecerle un ramo de flores, como marca los cánones estéticos y artísticos, pero le ofrece un melón. Además, con el cachondeo y la guasa de unos cuantos amigos suyos, de este tal Francisco Belmonte, pues para ver cómo reacciona la Fornarina. Pero claro, la Fornarina ya sabes que viene educada en ambientes más barriobajeros y por supuesto no se amilana por cualquier circunstancia de este tipo. Así que la señorita Bello reacciona airadamente, le suelta unos cuantos insultos, unos cuantos improperios y por supuesto le lanza el melón a la cabeza de este supuesto admirador. Follón al canto, admiradores de ella que la defienden, otros partidarios del señor del melón que no ven que la actuación de la Fornarina sea la adecuada. Conclusión, que entra la policía allí, que entran los agentes de vigilancia destinados a estas labores de seguridad en este teatro y acaban todos en la delegación de la comisaría y cada uno relatando sus hechos. Pero claro, en la calle también se produce otra manifestación de mil pares de narices, porque en el exterior hay una espontánea manifestación formada por los partidarios de los del melón y por los partidarios de la Fornarina, dándose tortas, como también estamos viendo las tortas dentro del teatro y fuera del teatro. Conclusión, al día siguiente, el desenlace del asunto y de este melonar es que le ponen una multa de 100 pesetas al tal Francisco Belmonte y a sus dos amigos que estaban riendo la broma, pero también a ella la imponen dicha multa. Y eso hizo que se cabreara mucha más gente, como diciendo, ella no tiene la culpa. Dice, ya, pero es que lanzó el melón a la cabeza del admirador. Bueno, es el incidente del melón, un incidente por el que también pasó a la posteridad y que yo creo que es digno de resaltar, porque esto indica que no dejaba indiferente esta mujer, ¿no? Y luego comentaremos por qué no dejaba indiferente, en fin, con sus insinuaciones, sus cuplés, sus vestidos, pero lo de el melón le salió un poco caro al personaje que intentó hacer la broma, porque 100 pesetas de aquella época, mucho dinero, claro que sí, 1905, era mucho dinero, pero lo que no estuvo la gente de acuerdo, sobre todo los admiradores de la Fornarina, es que también ella tuviera que pagar esa multa. Pero es verdad que también ella dio sus buenos tortazos. Has adelantado algunos detalles, ¿no? Ella siempre se movió, sobre todo desde el punto de vista ya en su carrera artística,
en un estrato social más elevado. Sin embargo, quizás esa reacción de lanzar el devolver el melón y casi ponerse de uñas con estas personas que se le habían acercado, pues donde no luciendo quizás unas maneras quizás las mejores, ¿no?, que se pudieran hacer con educación y presencia. Nos está hablando también un poco de esos orígenes de Fornarina que ella nunca olvidó, de unos orígenes muy, muy modestos, ¿no? Totalmente modestos. Es porque ella, claro, al nacer de una familia, en fin, tan humilde, tan modesta, de hecho ella, la madre era lavandera y tuvo que ayudar a su madre cuando era muy jovencita, pues a lavar, en fin, la ropa en el Manzanares y dedicarse pues a todo lo que le podía dar dinero. De hecho, se sabe que también estuvo ejerciendo la prostitución en los bajos de la Plaza Mayor, que también ejerció el trabajo de modelo desnuda para pintores del momento, y todo eso hasta que se empiezan a dar cuenta de que esta chica canta muy bien, ¿no?, que tiene gracia y que tiene cuerpo también, ¿no?, para mostrar y para exhibirlo, para que tampoco se sabía que podría llegar a mucho más. Empieza como corista en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1902 y también es cuando da un poco el salto a la fama en el Salón Japonés. En el Salón Japonés en aquel momento se hacían revistas, ¿no?, este tipo de revistas musicales. Bueno, pues la revista musical del Salón Japonés de aquel momento, ya te digo, ya no tenía ni siquiera 18 años, era la revista El Pachá Bum Bum y Suarén, así se llamaba. Y la Fornarina, que todavía no se llama Fornarina, todavía se llama Consuelito Bello, pues ella hace un papel, pues eso, ligera de ropa y bailando y cantando. Pero ahí es cuando se la empieza a descubrir. Bueno, ganaba 5 pesetas al día, lo cual no estaba nada mal, claro, comparado con esta multa que acabamos de decir, para que veas un poco los sueldos como eran en aquel momento, ¿no? 5 pesetas al día por trabajar de cantante o de corista en la revista de Pachá, Bum Bum y Suarén. Bueno, pues desde ese momento es cuando la empiezan a ver todas las posibilidades que esta chica tiene. En aquel momento también era el auge del cuplé, y es cuando le ponen el apodo de la Fornarina, porque es verdad, se parece un poco también al cuadro de Rafael. La Fornarina significa la panadera, ¿vale?, porque la amante de Rafael Sanzio era la hija del panadero que había en Italia en aquel momento, y bueno, pues de ahí viene un poco el nombre. Y es un poco el pistoletazo de salida en este salón japonés, donde ella ya empieza a ser conocida, donde la empiezan a contratar en distintos salones, en distintos teatros, como el Lara, el Novedades, el Romea, el Salón Actualidades, el Teatro de la Comedia, el Apolo, etcétera, etcétera, y por supuesto toda una gira europea donde prácticamente visitó todas las grandes ciudades, y siempre con un éxito apoteósico, porque ya digo, no solo es porque enseñara a cacho, como se decía, solo porque enseñara sus virtudes, pero porque tenía también esa gracia natural y sabía cantar, por supuesto. Es cierto que luego dicen que no tenía una voz portentosa, pero es que tampoco hacía falta tener una voz portentosa para cantar cuplés. Pero sí que fue en un momento donde se necesitaba ese tipo de espectáculos y donde, bueno, pues ese destape femenino empezaba a hacer furor. En el caso suyo tiene la virtud, y luego lo comentaremos con más detalle, de que nunca se sometió a ningún hombre para ser explotada, ¿no?, como ocurría con otras cupletistas, sino que ella fue como dueña de su propio destino, sabía muy bien cómo dominar la situación, cómo dominar a los hombres y sobre todo pues cómo llegar al éxito por méritos propios, como así fue. Por eso también es un estándar un poco de ese rompimiento de estándares y barreras de aquella época para las mujeres. Uh-huh. La voz quizás no era la mejor. Hemos escuchado al principio de este programa una de las canciones más populares de ella, ¿no?, la Machicha. Al final de este cronovisor dejaremos escuchar también quizás su gran hit, ¿no?, Clavelitos. Y es cierto que es una voz, no voy a decir que fea, ¿no?, en absoluto. Es una voz extraordinaria. Quizás no tan extraordinaria como pudiéramos imaginar, pero sí que tenía todo ese conjunto de voz, físico, etcétera, una personalidad enorme para poder colocarse en el escenario y ser capaz de deleitar tanto a hombres a mujeres en aquella época, ¿no? A mí me recuerda un poco pues a figuras de ahora, ¿no?, de las últimas décadas, como Julio Iglesias, que no tiene una voz
para echar cohetes, todo el mundo, él mismo lo ha reconocido 1000 veces, pero el conjunto, esa personalidad, esa presencia, esa percha es lo que hace que la figura del artista destaque. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar a una buena amiga, a Maripau Domínguez, periodista, escritora. Ella publicó con La Esfera hace unos años La magia de la libélula. Es una novela ambientada en la figura de nuestra protagonista, la Fornarina, y la escuchamos en un corte de Europa Press. Vamos a hacer. Es la historia de una mujer que se superó a sí misma. Es decir, cómo romper la barrera de, pues de la circunstancia social en la que te toca vivir. Ella era hija de una lavandera y guardia civil. Con 9 años se desollaba las manitas la pobre en el Manzanares ayudando a su madre. Era analfabeta. Decía que no retenía nada y dejó la escuela muy pronto. Y sin embargo, ella quería ser artista. Y ese sueño la movió de tal manera que acabó, no solo aprendiendo a hablar y escribir, sino fue incluso una más entre los intelectuales, sobre todo de París, de finales del siglo XIX. O sea, ella fue amiga de la escritora Colette, de Marcel Proust, de Maurice Chevalier, que era entonces un jovencillo de 19 años que empezaba, ¿no? Y llegó a hablar 4 idiomas, en fin. Es un ejemplo absoluto de superación en muy poco tiempo, porque la Fornarina, que ese era su nombre artístico, Consuelito Bello Cano, llamada la Fornarina, murió con 31 años en 1915. También hay un contexto social muy interesante, ¿no? Porque todo el mundo habla de los locos años 20, de lo que fue en el arte, en la sociedad, pero sin embargo esos años 20 tuvieron un precedente que es justo la época que le tocó vivir a la Fornarina y que fue realmente donde se produce la ruptura tanto artística, fue un momento muy rompedor, muy de escándalos, de romper moldes y barreras, ¿no? Y la Fornarina lo hizo en una época muy difícil para la mujer. Pues es que de verdad que me llamó mucho la atención, pero no porque fuera cupletista, sino porque hay muy pocos ejemplos de mujeres que llegaran a ser como fue la Fornarina, ¿no? Yo creo que hoy en día habría sido una gran influencer. Porque fíjate, te estoy hablando de un estrato social bajísimo y sin embargo ella llegó a marcar tendencia, vestía de los mejores modistos de París, que luego la vistieron también para sus espectáculos aquí en Madrid, ¿no? Y en España. Pero también hay un contexto muy interesante que es la historia de amor que ella tuvo con una persona que fue fundamental en su vida, un intelectual, corresponsal de ABC, un colega nuestro de la época, de los años, de principios del siglo XX, ¿no? José Juan Cadenas. Y esa historia de amor está ahí como un escenario en el que la Fornarina no habría sido la persona que fue seguramente de no haber conocido a Cadenas, ¿no? Sí, pero no lo voy a decir, lo siento, pero siempre hay historias de mujeres tan interesantes porque son las grandes olvidadas, ¿no? Y sin embargo tuvieron mucha importancia, como le ocurrió a Carmen de Icaza y también a la Fornarina. Jesús, escuchábamos en la voz de Maripau Domínguez esos orígenes, ¿no? tan humildes de la Fornarina, que tuvo que pasar de absolutamente todo para sobrevivir, pero luego se fue reeducando, fue estudiando, aprendió a leer, a escribir, le cogió gustillo a la lectura, al arte, a la cultura y cambió totalmente ese perfil más, entiéndeseme, ese brutote del principio, esa precaria educación, aunque siempre queda algún rescoldo, ¿no? Por eso le lanzó el melón al otro, pero fue un cambio radical de 180 grados para bien, ¿no? Para presentarse como una mujer sofisticada. No, totalmente. Además, Maripau Domínguez, en su libro, que es el libro más completo, ¿no?, de la vida de esta mujer, La magia de la libélula, pues ella lo cuenta, ¿no? Cómo pasa de esa juventud y va subiendo, va escalando posiciones y luego se convierte en una gran lectora. Fíjate que esta mujer, ya te digo, no sabía ni leer ni escribir, pero tenía una inteligencia natural que la permitió además ser políglota. Maripau comenta que hablaba 4 idiomas con cierta fluidez, que era el inglés, el portugués, el francés y el alemán. Claro, entonces, eso no estaba al alcance de cualquiera. Ten en cuenta que ella estuvo en los escenarios, aparte de los mejores escenarios de Madrid y de Barcelona, estuvo en los escenarios de París, de Londres, de San Petersburgo, de Lisboa, de Berlín, de Viena, de Budapest. En fin, tenía un estilo
que era una pícara, pero sin vulgaridad. Había otras cupletistas que, en fin, que eran un poco como más soeces a la hora de representar un poco sus números musicales. Ella no. Ella es verdad que tenía una voz cristalina, una voz ligera, pero la presencia en los escenarios, así lo dicen todos los críticos, era una presencia escénica magnética, ¿no? Y de hecho utilizaba muy bien, por ejemplo, un instrumento que era básico también para el cuplé, que era el abanico. Ella utilizaba muy bien el abanico, como insinuarse con el abanico, y sobre todo con la mirada y con el gesto, que eso también es fundamental, porque sabes que una de las características que tiene el cuplé es eso, ¿no? Cómo miras insinuantemente a los espectadores, sobre todo a los hombres que están sentados en las primeras filas. Y luego el abanico, la fornarina, dominaba ese uso del abanico como muy pocas. De hecho, en una función en Barcelona, se cuenta la anécdota que dejó caer el abanico accidentalmente, ¿no? Como que se le había desprendido de sus manos. Y un caballero del público salta rápidamente a recoger con mucho ímpetu el abanico para devolvérselo. Y ella en ese momento improvisa. Dice, ¡ay señor, tanto amor por mi abanico y tampoco por mí! Pues claro, el momento de eso, el teatro empezó a estallar en aplausos. Este tipo de cosas eran muy significativas. Otro, acabas tú de citar que uno de sus cuplés favoritos, el que prácticamente le lanzó al estrellato, fue Clavelitos, que no tiene nada que ver con el Clavelitos de la Tuna, que es un pasodoble muy posterior del año 48. Este Clavelitos es muy significativo porque cuando cantaba Clavelitos era muy típico que la fornarina, ¿sabes?, tirara al público claveles rojos, claveles rosados, pero una noche se quedó sin flores e improvisó. Y lo que dijo fue, clavelitos no tengo, clavelitos me faltan, pero el cariño es tanto que el corazón os lanza. Pues ya está, el público respondió poniéndose de pie, aplausos. O sea, que esta improvisación, esta gracia natural que tenía la fornarina, no lo tenían otras cupletistas del momento. Por ello, eso se convirtió, ¿no?, un poco en el gran referente. Fíjate que en aquella época había otra mujer también llamada Consuelo, que también, bueno, pues hizo sus pinitos de cupletista, que era la Chelito, ¿no?, Consuelo Portela. Por cierto, también hija de un guardia civil, igual que pasaba también con la fornarina. Y sin embargo, la Chelito, Consuelo Portela, no llegó a tener toda la repercusión que esta mujer tuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no solo consiste en cantar cuplés, sino que consiste también en tener ese donaire, esa personalidad, ese carisma, esa mirada, ese toque con el abanico, esa improvisación, en fin, tantas y tantas cosas que hizo que esta mujer pues subiera a lo más alto hasta el punto de que era de lo más reconocida, de lo más alabada y una persona además respetada, o sea, que no la consideraban para nada como una mujer vulgar, sino precisamente como una mujer muy culta, con la que podías tener conversaciones muy profundas, pero a la vez con esa picardía, con esa picaresca que pocas mujeres en aquella época hacían gala. Por eso al final pues era acogida en todos los sectores. Bueno, uno de los que se rindió a sus galanteos, te puedes imaginar, Alfonso XIII, que no perdía una ocasión. Fíjate, estamos en una época, comienzos del siglo XX, en donde es una sociedad, relativamente... Bueno, la política tampoco era para echar cohetes, pero no era una situación como la que luego se vivió un par de décadas después, ¿no?, que acabaría con el golpe de Estado de Franco, la guerra civil, y no había esa convulsión política. Pero sí que es cierto que la sociedad española de entonces, pues como sucedía con otros lugares de Europa, disfrutaba de estos espectáculos. Eran lugares de punto de encuentro, eran lugares en donde se sacaba lo mejor y lo peor, pero ese detalle que me has comentado antes del abanico hace también gala de una puesta en escena utilizando las flores, el vestido, el abanico, esos mensajes casi simbólicos, mágicos, ¿no?, que hay detrás de todo este tipo de puesta de escena del cuplé, que en el caso del abanico un día tendremos que hacer un bloque en Ser Historia hablando de la historia del abanico, su simbolismo mágico, el lenguaje que hay, ¿no?, para transmitir mensajes de amor o este tipo de cosas que yo he escuchado muchas veces, pero es lo típico de que has oído campanas y no sabías dónde. Pero también la fornarina era muy hábil, ¿no?, con ese tipo de nuevos elementos como el abanico para hacerse ver y hacerse gustar, ¿no? El abanico y el mantón de Manila, que también se usaba mucho para este tipo de menesteres y de actuaciones y de números musicales, ¿vale? Fíjate, estamos hablando de esa época donde el cuplé surge con fuerza. El cuplé no surge en España,
surge en Francia, ¿vale? Dentro de los ambientes del café y concierto, en fin, de los music hall, y aquí en España, por supuesto, pues con los teatros de variedades y, por supuesto, luego con la zarzuela. Claro, ¿por qué gustaba tanto? Fíjate que estamos hablando de una época anterior a los años 20, o sea que la Fornarina muere en 1915, no llega a esos locos años 20, a esa Belle Époque, pero sin embargo, lo que hacía el cuplé con estas cantantes es que utilizaban precisamente, pues eso, toques sugerentes, ¿no? No solo en el vestuario, sino en las temáticas. Los temas de los cuplés, la mayoría, eran temas picarescos, galantes, insinuantes, es lo que se llamaba en aquella época temas psicalípticos. De hecho, tenían un género, que era el género ínfimo, o sea, no lo consideraba como un género superior, era el género ínfimo, casi siempre cantado por mujeres, eran canciones muy breves, coreografías sencillas, el uso del abanico, del mantón, vestuario elegante, provocador, y ahí es donde la Chelito, pues bueno, pues hacía gala de todos sus encantos. De hecho, fíjate que una de sus características que es la leyenda de sus vestidos. Ella utilizaba los mejores vestidos de los mejores modistas del momento. Pero cuando salía al escenario, bueno, pues está claro que salía con unos corsés muy visibles, salía y mostraba unas piernas sin medias tupidas, lo cual también aquello era un pequeño escándalo, o con unas mallas muy ajustadas y transparentes, y por supuesto todo eso es lo que hizo que se convirtiera en una pionera de la libertad femenina en la escena española, algo que no se atrevían a hacer otras mujeres, ella lo hacía, pero lo hacía, ya te digo, sin obscenidad, con elegancia, con mucho estilo. Bueno, pues esa leyenda de los vestidos dicen que su vestuario llegó a superar más de 100 conjuntos y muchos bordados a mano y muchos bordados por los mejores modistas del momento. Es decir, que se rendían un poco a ese arte, a esa donosura, a esa galantería, a ese estilo tan depurado que tenía la Fornarina. Y eso yo creo que es de destacar. Claro que jugaba con la picaresca, claro que jugaba ahí un poco con el doble sentido de las palabras y enseñando, ¿no? Muslo para aquí, muslo para allá. Dicen que es la primera bailarina que enseña un desnudo total de su cuerpo. Y no es verdad, lo que pasa es que llevaba como una especie de mallas muy ceñidas y también un vestido como muy ajustado, de color carne, y la gente desde lejos pensaba que salía desnuda, pero es verdad que lo que buscaba era provocar y crear el efecto de que ella podía hacer las cosas que no hacían los demás. Evidentemente, pues eso generó pues muchísimos admiradores, gente que le tiraba a los tejos, pero ella tuvo solo un amor, que además lo cuenta muy bien para Maripau Domínguez, que fue el de José Juan Cadenas Muñoz. Era su Pigmalión, el que prácticamente la fue creando, la fue esculpiendo para que se convirtiera al final en la cupletista que fue. Cadenas era pues eso, el clásico vivaracho de la época, era dramaturgo, era empresario y vio que tenía un diamante en bruto. Entonces José Juan Cadenas, que se enamoraron locamente uno del otro, pero también un amor tóxico, es la que condicionó y conformó la personalidad posterior que al final tuvo la Fornarina. La verdad es que el libro, sin quererlo, tanto el blog como después el libro, se han convertido en una especie como de reivindicación, ¿no? Del trabajo de la mujer en general, pero sobre todo de las artistas, ¿no? Que sí que, bueno, tendemos a olvidar y a ningunear a nuestros artistas. En España, sobre todo, somos, yo creo, un poco desagradecidos, ¿no? En otros países europeos no pasa tanto. Pero me di cuenta de que aquí había un doble ninguneo, y era por ser mujeres, porque las cupletistas eran en su mayoría mujeres. Hubo algún hombre que se dedicó al género, pero eran más que nada imitadores y tal, y bueno, y sí que hicieron grandes cosas. Pero al mundo de cuplé solamente se dedicaron las mujeres principalmente. Y las hubo muy famosas, fuera de España, que ganaron mucho dinero, que tuvieron fama mundial, no sé, en Europa y en América. Aunque Fornarina no fue a América, pero otras sí. Y sin embargo, el género murió y el recuerdo de estas mujeres pues también murió con el género. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no hacer una especie de reivindicación, ¿no? también de esto? Así que así salió, pero casi sin pensarlo, ¿eh? No, bueno, es una biografía. He intentado que sea lo más rigurosa posible. Está documentada en hemerotecas, en bibliotecas, en otras biografías que se han escrito. En realidad solamente había una de ella
que le escribió un amigo suyo nada más morir, y era algo muy inmediato. Y luego pues he publicado algunas cosas, pero vamos, sobre todo me he dedicado a documentación. La documentación ha sido la tarea más pesada, entre comillas, porque la verdad es que también es muy gratificante, porque te encuentras con auténticas joyas. Es un mundo, el de la investigación, que yo no lo conocía. Es un mundo muy interesante, muy interesante. No solo me encontraba cosas sobre Fornarina, me encontraba cosas sobre las otras, me encontraba cosas sobre la política, sobre escándalos sonados, sobre las modas, y esa ha sido la parte más difícil. La parte más sencilla, más gratificante, pues yo creo que ha sido la de divertirme tanto, porque me lo he pasado muy bien escribiendo algunas partes de este libro, y yo creo que la gente también se va a divertir mucho. Jesús, escuchábamos a Teresa García Álvarez, autora de La Fornarina y otras bellas del cuplé, publicado por la editorial Caligrama en un fragmento de una entrevista en Publisher Magazine, hablando un poco de esa personalidad, ¿no?, de La Fornarina, de Consuelo Velo, quizás marcada un poco, hoy llamaríamos empoderamiento, ¿no? Cómo se hizo valer alrededor de un mundo, en una sociedad pues que era la que había en la época, ¿no? Pues muy patriarcal, hoy diríamos machista, etcétera, y que supo abrirse camino y supo salir hacia adelante, también aprovechándose cuando ella vio que era oportuno y le gustaba y estaba en su derecho de hombres, ¿no? Se le criticó el tener amantes, lo de siempre, ¿no? A ella se le critica tener amantes, pero que él los tenga es natural, ¿no? Pues esa idea tan, como digo, hoy llamaríamos machista, de hace casi un poco más de 100 años, ¿no? Pero es parte de la propia personalidad y de la propia idea transgresora de La Fornarina. No, lo era. Ya digo que no dejaba indiferente a nadie. Y de hecho, por eso han pasado a la posteridad pues, sus grandes cuplés, los que ella popularizó, ¿no? La llave, el pulverizador, pues, claveritos evidentemente, la machicha, que es donde aparece un señor ahí, que es don Procopio, que es un poco rijoso y donde se dice un estribillo que se repite continuamente, ¿no?, en ese cuplé. El buen señor es un conquistador. El buen señor es un conquistador. Bueno, pues ahí viene la machita. Y luego tiene el morrongo o también uno de los cuplés que más fama le dio, que fue el Polichinela. Y le dio fama porque cuando cantaba este cuplé sacaba una marioneta que ella llamaba Tobías, y entonces accionaba la marioneta mientras ella cantaba el cuplé. Y eso, claro, también era una rareza, ¿no? Era un toque original que no hacían otras cupletistas. Entonces, bueno, siempre tenía ese punto, ¿no? Ese punto que destacaba sobre el resto de las personas. Y otro punto desconocido, que no se sabía muy bien hasta que llega el momento de su muerte, y es que ella padecía una serie de dolores, y sobre todo ginecológicos. Ella parece que tuvo una serie de abortos al principio, posiblemente también con su actividad de prostitución cuando era muy jovencita. Todo eso hizo que tuviera muchos problemas de ginecología, que a la postre es lo que le llevó a la tumba de una forma tan rápida, ¿no? Ella nunca se casó, no tuvo hijos, pero sí tuvo una vida, pues lo que se llamaba en aquella época licenciosa, pero no con tantos amantes como nos podemos imaginar. O sea, no tuvo esa vida tan promiscua como pudo tener otras cupletistas. Que si momento la hubiera tenido tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Que nosotros nos metemos en eso. Digo un poco. No, si no estamos hablando de eso, que me refiero, que a pesar de toda esa fama y a pesar de cantidad de admiradores, se sabe que su gran amor fue José Juan Cadenas, que es el que, ya digo, conformó un poco toda su personalidad, el que traducía las letras del francés de los cuplés para que ella las cantara, los que componía, en fin. Todo ese tipo de cosas es importante también destacarlo. Pero evidentemente ella luego le dio siempre su toque personal, y es lo que hizo que evidentemente pues tuviera esa como ese carisma para que muchas mujeres le imitaran. Y además, mira, aquí vamos a utilizar el toque egipcio, que puedes decir, bueno, ¿y aquí qué pinta Egipto? Pues ella consumía muchísimos cigarrillos egipcios de la época, porque bueno, era lo más exótico y llamaba mucho la atención.
El problema es que muchos de estos cigarrillos egipcios contenían hachís y cocaína, y eso también se sabe que fue deteriorando su salud hasta el punto, pues eso, de que tuviera una muerte, pues eso, muy, muy cercana, muy próxima, cuando estaba en lo más alto de su fama. Y aquí viene otra de las características menos conocidas, porque de todos los cuplés que acabamos de citar, el último cuplé se llama precisamente así, el último cuplé. Como bien sabes, Sara Montiel, con el tiempo, hizo una película titulada El último cuplé. Bueno, pues el último cuplé, que fue el último que cantó la Fornarina, era premonitorio. Y mira, y tengo aquí el texto para que veas cómo funcionan también los guiños del destino. Cuando ella canta el último cuplé, cuya letra dice lo siguiente: no sabía que le quedaban 2 o 3 meses de vida. Y este cuplé dice: en mi país, lejos, muy lejos de París, un rincón tendré que cuidaré para reposar y descansar y buscar cuando un día yo, como un juguete que pasó al olvido del público, me dé, cuando cante mi último cuplé, en mi país, mi canción os cantaré. Entonces, claro, esto evidentemente dentro del tono musical, pero como ves ya está diciendo eso, que algún día ella se olvidará, que será como un juguete que pasará y ahí se quedará, pero aún así seguirán sonando sus cuplés. Bueno, esto me parece como demasiado curioso y dentro de ese mundo de lo mágico y de lo misterioso que tanto nos encanta a ti como a mí, ¿no? Así que lo cuento un poco para que veamos que realmente incluso en los últimos momentos ella tuvo un atisbo de que algo la estaba pasando y que posiblemente su vida iba a ser muy corta. Hasta el punto de que quiso saber cuál era el cementerio más alegre de Madrid para saber dónde iba a ser enterrada. Tenía ya esa preocupación. Entonces le pregunta a su hermana Petrita y le pregunta a su amiga Nati, y ¿sabes el cementerio que le dicen? Tú cuando te mueras tienes que ir al más alegre de todo Madrid. Y le dicen que es el de la Sacramental de San Isidro. Y efectivamente, allí está enterrada. Fíjate, Jesús, estamos escuchando clavelitos. No solemos poner música más allá de la sintonía del cronovisor, pero yo creo que era merecido, ¿no? Antes lo comentábamos medio en broma, medio en serio, antes de comenzar este cronovisor fuera de micrófono, que bueno, la calidad de la grabación es la que es y a mí me cuesta mucho entender lo que está diciendo, ¿no? Yo solamente entiendo prácticamente clavelitos y poco más, pero digo, nos falta unas clases de español para poder entenderlo, ¿no? Pero Jesús, ya para ir acabando, este Clavelitos fue quizás su obra más trascendental, ¿no? Sí. Desde el punto de vista musical y también desde el punto de vista de la celebridad que adquirió ya en vida, recordemos, no solamente en España, sino en muchas capitales de Europa. Totalmente. Clavelitos, que es la pieza más universal, una canción, un cuplé que ella canta en 1909. La letra es de este amante, ¿no?, suyo, ¿no?, Cadenas, y la música de Quinito Valverde, que era, pues, en fin, uno de los compositores más conocidos del momento. Y este Clavelitos es lo que le abre la puerta, pues, a los grandes teatros europeos, ya te digo, no solo españoles, sino europeos. Y luego versionada por multitud de mujeres y de hombres, porque consideraron que Clavelitos, pues bueno, tenía ese toque, ¿no?, universal para que se convirtiera en una canción de referencia. Entonces con Clavelitos triunfó en Londres, triunfó en el Olympia de París, triunfó en Monte Carlo y en una de las galas que hizo, sobre todo por España, después de cantar Clavelitos, es cuando Alfonso XIII, en fin, en el Teatro de la Comedia, pues se levanta, pasa a saludarla y la felicita. Y como regalo le entrega también un clavel, ¿no?, a la Fornarina. No pasó de ahí, ahí no tuvo más éxito Alfonso XIII, pero bueno, es una anécdota muy significativa para darnos cuenta del poder mediático que tenía esta mujer en aquella época del cuplé, que todavía sigue funcionando, ¿no? Las cupletistas prácticamente hasta el año 30, que es cuando se pasa del cuplé a la copla, no lo olvidemos, o sea, poco a poco el cuplé se va agotando y además con muchas cupletistas de renombre, ¿no? Teníamos a Raquel Meller, a la Chelito, a la Bella Otero, a la Goya, a Pastor Imperio, a la Argentinita, pero luego se va pasando a la copla, que era un estilo como
más favorable dentro del mundo del franquismo, ¿no? El cuplé, con esas letras picaronas, sarcásticas, psicalípticas, no acaban de gustar mucho, pero sin embargo la copla va poco a poco sustituyendo al cuplé, y ahí es donde pues aparece Lina Morgan, Sara Montiel, Lola Flores, pero que en el fondo son deudoras, si te das cuenta, también de ese cuplé, también con el abanico, también con el mantón de Manila, también con las miradas insinuantes al público y por supuesto dejando de vez en cuando mensajes y críticas políticas, porque tanto el cuplé como la copla de forma soterrada hacían también una serie de críticas a los momentos políticos que se estaban viviendo, cosa que no gustaba evidentemente al dirigente de turno. Desde luego, todo esto y mucho más es lo que rodea la biografía fantástica de Consuelo Bello Cano, más conocida como La Fornarina, una cantante extraordinaria de finales del XIX y sobre todo comienzos del siglo XX. Precisamente la canción que estamos escuchando de fondo, Clavelitos, fue estrenada en París en el año 1909, en París, o sea, para que veamos un poco el ámbito internacional que tenía. Jesús Callejo, crononauta, que nos acercamos a unas fechas muy especiales, muchísimas felicidades, felices fiestas, navidades, que lo pases fenomenal y más allá de todas estas cosas que se dicen en casos como este y en momentos como este, pues toda la felicidad del mundo y que seguro que el año que viene, después de estas fiestas, comenzamos con nuevos bríos. Pues lo mismo te deseo, Nacho. Ya sabes que este final de año es para recargar energías y para eso, no solo tener provisiones para el cuerpo, sino también para el alma, y en el 2026 dar nuestra mejor versión, que no es precisamente la cantarina. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y nos vemos dentro de poquito haciendo eso, un poquito más de historia. Un abrazo. Que lo traigo yo aquí para ti, que tiene la esencia, presente, potencia que usted mira en ti. Clavelito, yo lo traigo bonito, para mi novio, no se van a aventar ese pie, porque tiene muchísimo quinqué, para robar corazones solé, enseñaré la esencia, presencia, potencia que ya sabe usted. Si tú me quieres, mi niño cariño, yo te daré clavelitos bonitos, y verás que me lanzamos y estamos. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Dicen que hubo un rey de Egipto al que no le había nacido hijo varón. Suplicó un hijo a los dioses de su entorno, y ellos ordenaron que a él le fuera nacido. Ella completó los meses de gestación, y entonces nació un hijo varón. Vinieron las atorianas a determinarle el destino. Él morirá por un cocodrilo o por una serpiente o por un perro. Las personas que estaban junto al niño lo oyeron y se lo contaron a su majestad. Su majestad se puso entonces muy triste. Hizo que construyeran para él una casa de piedra en el desierto, equipada con gente y con todo lo apropiado de palacio, para que el niño no saliera de allí. Escuchamos un fragmento de una dramatización de un cuento aparecido en el papiro Harris 500, más conocido como el cuento del príncipe encantado o el cuento del príncipe predestinado, donde habla del nacimiento de un niño que recibe una serie de cuidados y sobre todo recibe un aviso profético a partir del cual el rey, el monarca, tiene miedo de que le suceda algo.
La historia de la infancia en el Antiguo Egipto es un tema muy agradable desde el punto de vista de la investigación, del estudio, pero muy poco tratado, ¿no? Todos los que hemos comenzado a sentirnos atraídos como egiptolocos, ¿no? Que es una expresión que a mí me gusta decir tanto en mi canal de YouTube Dentro de la Pirámide como en el podcast del mismo nombre, cuando hemos comenzado, ¿no? Siendo jóvenes, pues prácticamente niños precisamente, a indagar y aventurarnos en la historia del Antiguo Egipto, lo hemos hecho a partir de grandes libros que hablaban de la historia de la arqueología, de los grandes hallazgos, de grandes nombres, hombres y mujeres vinculados a la historia o a esos personajes, a esos arqueólogos o protoarqueólogos que dejaban absolutamente todo para acercarse a descubrir o a redescubrir la historia de Egipto. Pero esa vida cotidiana, esa vida quizás, en este caso, identificada con la infancia, siempre ha tenido pues un segundo plano. Ha estado, mejor dicho, en un segundo plano y no ha sido quizás no ha recibido toda la importancia y el valor que necesitaba, ¿no? En las últimas décadas hay alguna publicación, hay alguna investigación, hay pues referencias de soslayo, ¿no? En otros trabajos, pero esto parece que va a cambiar la tónica, ¿no? Sobre todo a partir de la exposición que se inauguró el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Córdoba, titulada El despertar a la vida, infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto. Es una exposición que tiene 2 sedes. Una está en la sala Mincorsa, donde podemos ver la mayor parte de esas casi 200 piezas, y luego está la sala Oribe, vamos a hablar de todo ello ahora, donde hay un inmersivo enorme, fantástico, que nos acerca a esa realidad infantil del Antiguo Egipto. Queríamos hablar de todo esto con Esther Pons. Ella es comisaria de la exposición junto con Isabel Olves y Maite Mascort. Esther Pons, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, muchas gracias, Nacho, por habernos invitado a poder hablar de esta exposición. Fíjate, lo decía yo antes en la introducción, la vida cotidiana, yo recuerdo que a partir de los años 90 fue uno de los temas boom, ¿no? De no solamente de la egiptología, ¿no? Sino de otras disciplinas vinculadas a la historia medieval, pero siempre, incluso en esa vida cotidiana, en ese aspecto quizás más humano de la historia, la infancia siempre había quedado en un segundo plano, ¿no? Pues la verdad que sí. Esta es la primera exposición que se hace monográfica sobre la infancia y la adolescencia en el Antiguo Egipto. Es verdad que muchas exposiciones tratan pues pinceladas o alguna vez algo sobre la infancia o sobre la adolescencia, pero no una exposición dedicada solo a estas 2 etapas de la vida, que son muy importantes porque son el paso a la vida adulta, y por lo tanto es muy importante para cualquier cultura y para cualquier persona. Es una forma también de conocer un poco a los propios egipcios, ¿no? Que siempre se ha idealizado, lo hablamos, ¿no? De reyes, de reinas, de nobles, de personas importantes. Es cierto que gran parte también de la información que hay de la infancia o de la adolescencia viene de estratos de la sociedad altos, pero todo ello nos acerca a conocer una sociedad muy humana, ¿no? Muy humana, y que en muchas ocasiones tenemos infinidad de elementos en común con ellos. Pues la verdad que sí, nuestra idea y nuestro objetivo es sobre todo poner en valor esta etapa desde el punto de vista cotidiano, pero de todas las esferas sociales, porque como tú bien dices, pues se habla mucho pues de las clases altas, de la nobleza, de la realeza, pero nos dejamos un tanto por ciento muy alto de la población, que es la población cotidiana, ¿no? Que además Egipto era eminentemente rural, y es lo que pues nosotros tratamos de explicar en esta exposición, esa importancia y de aquellos objetos que forman parte o que formaron parte de la infancia y la adolescencia, que en muchos casos son muy parecidos. También uno de nuestros objetivos es que el visitante, cuando vea algunos objetos, diga, anda, pues yo lo he tenido cuando era pequeño, pues esto sigue siendo igual. O sea, que vea que en muchos aspectos no se ha cambiado, en otros sí, por supuesto. Claro. Estamos hablando de una exposición, El despertar a la vida, con más de 190 piezas, una recopilación de algunas de las mejores colecciones europeas, de algunos museos de España. Imagino que habrá sido un trabajo de búsqueda, de catalogación, de estudio durante un montón de meses que da fruto, bueno, pues con esta selección tan granada de piezas, muchas de ellas expuestas por primera vez, ¿no?
Sí, la verdad que son casi 200 piezas. Hay museos españoles como el Museo Arqueológico, el de Montserrat, el de Terrassa, el de Córdoba, el de Xàbia, pero tenemos de Bolonia, de Florencia, de Turín, de Zagreb, de Manchester, de Liverpool, de Bruselas, de Marimón, de Lyon, de Budapest. Entonces, muchas de estas piezas no se han expuesto nunca ni en España ni tampoco en el país de origen de donde vengan, y por eso son tan importantes. Y otras están expuestas incluso en las salas de exposiciones permanentes y nos las han prestado. Así que desde aquí queremos dar las gracias a todos aquellos museos que han colaborado y que cuando a veces no podían dejarnos una pieza, pues nos han prestado otra y nos han dado ideas de bueno, pues esta pieza no, pero esta os va mejor, o esta seguro que os va para la exposición. Así que, bueno, ha sido un trabajo duro, pero muy gratificante. Uh-huh. Antes lo decías, ese sentido didáctico que queréis dar a la exposición. ¿Me puedes hacer una pequeña semblanza del recorrido? Porque tiene dos sedes. Está la sala Bicombrsa y luego la sala Oribe con ese inmersivo. Pero lo que es la parte expositiva de piezas, imagino que, como otras exposiciones que habéis hecho, tendrá ese recorrido didáctico también, pues con temas, con protagonistas, con historias. Pues mira, hemos dividido la exposición en 4 ámbitos. El primer ámbito es el preembarazo, el embarazo y el parto, porque realmente al principio queríamos empezar desde la infancia y nos dimos cuenta que no puedes empezar desde el momento que nace el niño, sino los los meses previos, evidentemente. Y bueno, como en este ámbito, pues una de las piezas más importantes es un cuchillo mágico de marfil para el momento del parto. Hay un biberón también, bueno, otra serie de piezas, dioses protectores. El segundo ámbito es sobre la infancia, desde el momento, desde que el niño nace hasta, no sé, los 6, 7 años. No ponemos edad, pero esas primeras etapas de la vida de un niño, que lo que necesita sobre todo es la protección de su familia, de sus padres, en la comida, en la alimentación, en la vestimenta, en la escolarización, en los juegos, en los juguetes, etcétera. Mostramos una muñeca, un caballito de madera, o sea, que en algunos aspectos son muy parecidos a nosotros. La tercera etapa ya es la etapa de la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia, que tenemos que tener presente que la adolescencia en el Antiguo Egipto no es la nuestra. Con 14, 15 años ya se casaban, o sea que formaban familia. Entonces, pero bueno, es ese momento, cambia el aspecto físico, la vestimenta, cambian ya, los juguetes se olvidan para dar paso a actividades más lúdicas, etcétera. La importancia de nuevo de la escolarización, y el cuarto ámbito lo tratamos sobre las enfermedades y la curación, o por lo menos intentar curar aquellas enfermedades de los antiguos egipcios, que los egipcios estaban muy adelantados en la medicina, y mostramos pues instrumentos quirúrgicos que en este caso vienen del Museo de Montserrat, y ya pasamos a la muerte temprana de los niños y de los adolescentes, que bueno, como en todas las épocas y en todas las culturas, pues es una etapa muy dolorosa cuando se pierde un hijo en estas etapas, ¿no? Pero también mostramos cómo se momificaban, cartonajes, mallas funerarias, amuletos, papiros, etcétera. Bueno, pues toda la etapa de estos niños y adolescentes hasta que al final pues mueren. Fíjate, tú eres directora de la misión en Oxirrinco junto con Maite Mascort, otra de las comisarias de la exposición, y allí en los estudios que habéis hecho de necrópolis, de cementerios, imagino que habréis encontrado evidencia clara de lo que estás comentando, ¿no? Esa mortalidad infantil tan alta en aquella época, hace 2000, 3000 años, que era un poco, bueno, esa seña de identidad también de muchas culturas, no solamente el Egipto de los faraones, sino esa idea de una muerte temprana como algo cotidiano. Sí, la mortalidad infantil en el Antiguo Egipto era muy alta, no solamente en el momento del parto, que lo era, sino por lo menos hasta los 5 o 6 años los niños morían con mucha facilidad, primero por infecciones, a pesar de que tenían buen conocimiento de la medicina, pero también porque vivían muchos en un medio muy rural, o vivían en el desierto, donde cuando no encontraban una serpiente encontraban un escorpión, o cerca del Nilo, o de los brazos del Nilo, que cuando no había un hipopótamo había un cocodrilo, o también serpientes, y todo eso hacía que la mortalidad fuera muy, muy alta.
falta. Por eso la idea de tener hijos y de tener muchos estaba muy presente en la sociedad egipcia. No solamente perpetúa la familia, sino que perpetúa al propio Estado y además, bueno, ellos eran conscientes de la mortalidad infantil. Y eso no quiere decir que no sintieran en absoluto que se murieran, ¿eh? O sea que en el fondo esos sentimientos son los mismos en todas las épocas y en todas las culturas. También, como habéis hecho en otras ocasiones, jugáis con nuevas tecnologías, esa exposición inmersiva también, creo que es en la sala Oribe, donde se puede, bueno, pues acercar de una forma digital, pero bueno, pues magnífica, ¿no? Magnífica en el sentido no solamente de belleza, sino de grandiosidad. Es algo que nunca habíais hecho y que también es un paso más, ¿no?, en estas nuevas tecnologías que se están adaptando poco a poco a la museografía. Sí, bueno, en la sala Vincosa tenemos 4 vídeos cortitos y uno de 1 minuto y algo, pero en la sala Oribes tenemos un vídeo inmersivo de casi 10 minutos con una gran cantidad de imágenes. Es además había sido un antiguo monasterio y es enorme el edificio y se puede ver a nivel enorme, espectacular, pero muy serio, un vídeo inmersivo de todo lo que explicamos en la sala Vincosa, desde el nacimiento, desde el embarazo hasta la muerte de un niño o de un adolescente y bueno, esa es nuestra idea, hacerlo desde un punto de vista científico riguroso, pero explicado también para el gran público, por supuesto. Y ya para ir acabando, Esther Pons, esto sucede siempre, ¿no? De esas casi 200 piezas será muy complicado elegir alguna, ¿no?, para que la gente se fije de una forma determinada o tenga especial atención en ella, pero desde tu punto de vista personal como egiptóloga, tú y yo hemos trabajado en ocasiones juntos y siempre te sorprende muchas veces cuando tienes en las manos la pieza original a como la has visto en fotografías, ¿no?, que siempre supera, ¿no?, la realidad supera la ficción de la fotografía, ¿no? ¿Cuáles son esas piezas que tú recomendarías y que te han llamado o te han llegado al corazón precisamente por la belleza y el tema que están tratando? Pues la verdad que tienes razón, Nacho, esto ya nos ha pasado a nosotros dos, o sea que vamos a contar. Pues sí, mira, yo destacaría por un lado un marfil mágico de nacimiento, que es una pieza además muy, muy buena, un enorme bes que tenemos en caliza, muy grande, una túnica, es de época cristiana, pero es una túnica, es difícil que los tejidos se conserven, está completa y es muy, muy importante, un ataúd de niño, una máscara funeraria de niño de época tolemaica, papiros. No sé, creo que esos son de lo más destacado, las imágenes. Un collar de oro tenemos de Tueris, de muchos amuletitos de Tueris, así que bueno, un tintero que viene de Xavia, pero que nosotros hemos encontrado 4 similares en Oxirrinco. En nuestro caso lo encontramos, uno de ellos con los cálamos, el estuche y todo, pero bueno, es igual y por eso lo hemos traído aquí de Xavia, teniendo en cuenta pues las dificultades de traer piezas desde Egipto, así que bueno, por lo menos tenemos ese que es idéntico, vamos. Bueno, pues yo creo que el éxito está garantizado de esta exposición, el despertar a la vida, infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto, que podemos disfrutar en 2 sedes en la ciudad de Córdoba hasta el próximo 5 de abril. Bueno, y nosotros tendremos la fortuna de hacer el programa Ser Historia allí el 20 de febrero y que, bueno, está toda la gente invitada y por supuestísimo Esther y Isabel y Maite, también nos gustaría contar con vosotros, con vosotras allí en ese programa especial que haremos con público. Esther Pons, comisaria de esta magnífica exposición, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por haberme invitado a poder hablar y bueno, y que nos veamos pronto. Un abrazo. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Historia y pasamos a nuestro estudio de música, esos discos con historia, esa historia de los discos, con nuestro compañero Miguel Lázaro, que en esta ocasión nos trae uno muy especial, de un grupo muy especial, Led Zeppelin. Hoy, en Discos con Historia, volvemos al aire con un álbum cuya historia es una lección atemporal sobre fama, arte y soberbia, y que nos permite trazar un espejo con el día de hoy. Para ello retrocedemos a 1971 con el cuarto álbum de Led Zeppelin. Estamos en la era de la consolidación del rock. Los Beatles se han disuelto, la contracultura hippie empieza a fatigarse. La música ya es un negocio global. Hoy, un artista o una banda es juzgada muchas veces por su última publicación de Instagram, por el número de escuchas en Spotify o por la campaña de marketing que tiene detrás. Y hay artistas hoy en día que deciden construir un personaje, forzar una personalidad o incluso lanzar un disco entero con la imagen de producto de lujo, con todo el brillo y el ruido imaginable para garantizar que nadie pueda ignorarlo. Pues bien, lo que hicieron Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham es precisamente lo contrario. Fue una declaración de guerra y una prueba de fe. Led Zeppelin venía de ser masacrado por la crítica a la que no le gustó su giro folk tras lanzar Led Zeppelin 3. La prensa les etiquetó como una banda sobrevalorada producto del hype, así que Page tomó una decisión radical para demostrar que eran más que una marca. El golpe de efecto fue histórico. Cuando lanzaron este cuarto álbum, el desafío fue total. Se lanzó sin título oficial, sin el nombre de la banda, ni siquiera el logo de la discográfica. Solo un puñado de símbolos. No querían ser juzgados por su fama o por un titular. Querían ser juzgados solo por lo que sonaba por los altavoces. Esta es la audacia que hoy resulta impensable. Este es el disco donde la leyenda supera al negocio, obligándonos a mirar más allá de la etiqueta. Led Zeppelin 4. El disco con historia de hoy es la amalgama perfecta de todos sus sonidos y comienza con la reivindicación de su potencia. Arranca con el riff funk y asimétrico de Black Dog y el homenaje directo al origen del rock and roll con precisamente rock and roll. Dos demostraciones de que seguían siendo la fuerza más explosiva del hard rock. Pero si hay algo que define este disco es su atmósfera. Gran parte de la grabación no se hizo en un estudio de alta tecnología, sino en Healthy Grange, una mansión victoriana en Hampshire. Buscaron la libertad y sobre todo la acústica. Usaron el famoso Rolling Stones Mobile Studio para capturar el sonido único de la mansión. Y en ese ambiente relajado y místico también llegó el folk y el rock psicodélico. El álbum continúa con la épica y misteriosa The Battle of Evermore, un diálogo fantasioso lleno de referencias a Tolkien y al misticismo. Es la única canción en la historia de Led Zeppelin que cuenta con una colaboradora vocal ajena a la banda, la inolvidable Sandy Denny de Fairport Convention. Después de la mística, el disco nos trae la alegría rockera y casi glam de Misty Mountain Hop. El experimento rítmico y complejo de Four Sticks, donde Bonham tocó con dos pares de baquetas para conseguir ese sonido atronador, y la delicada y melancólica Going to California, que Robert Plant escribió como un homenaje a la cantautora Joni Mitchell.
Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard as it seems. Pero si hay una canción que define este disco y esta historia, es la que ocupa toda una cara en muchas reediciones. Stairway to Heaven. Una epopeya de 8 minutos que evoluciona desde la guitarra acústica y la flauta dulce a la erupción eléctrica final. Es la cumbre de su ambición, una obra de arte y de progresión musical. Y aquí viene otro acto de fe. A pesar de ser la canción más solicitada por los oyentes, Led Zeppelin tomó la histórica decisión de no lanzarla nunca como sencillo comercial. Esto fue una estrategia brillante y audaz. Obligó a las radios a pincharla entera, impulsando las ventas del álbum de una forma única y demostrando que la música de calidad no necesita ser cortada o adaptada al formato de radio de 3 minutos para triunfar. El disco cierra con la monumental épica bluesera de When the Leaf Breaks, donde John Bonham no tocó la batería en una sala insonorizada, tocó en el hueco de una escalera. Jimmy Page colocó micrófonos a distancia, creando un efecto de reverberación natural, cavernoso y monumental. Es una de las baterías más potentes jamás grabada y es un sampleo imprescindible en géneros como el hip hop. La rebeldía de Led Zeppelin IV fue total, incluso en su diseño. Al no poner su nombre, cada miembro eligió un símbolo místico personal. El zoso de Page, la pluma de Plant, que obligó al público a entrar en un juego de misterio. Es la banda la que te está diciendo: la música es un lenguaje profundo que merece ser explorado. Y este vacío de información y la naturaleza mística pronto atrajo las leyendas. La más grande de todas es el mito de los mensajes subliminales. Al tocar la cinta al revés, se escucha un mensaje satánico. Este es el gancho definitivo. El misterio que ellos crearon se llenó de historias, convirtiéndose en el centro del pánico satánico de los años 80. Es un ejemplo histórico de cómo el arte que se presenta en silencio puede atraer el ruido cultural y la fascinación popular más potente. ¿Cuál es la lección de Led Zeppelin IV más de medio siglo después? Es la obra que nos enseña que en la era de la sobreexposición y el ruido constante, la auténtica calidad no necesita gritar su nombre. Este disco es el ejemplo definitivo de que la fe ciega en la propia obra, el misterio y el silencio pueden ser la estrategia de marketing más poderosa de todas. Y esa fe ciega en el arte es lo que precisamente hace posible Discos con Historia. Quiero aprovechar esta vuelta y este disco tan especial para hacer una pausa en la música y dar un agradecimiento personal. Si Discos con Historia sigue en el aire y creciendo, tanto en Ser Historia gracias a Nacho Ares como en todas las plataformas, es porque nuestra comunidad de oyentes ha crecido hasta sumar cientos de miles de escuchas. Gracias por ese apoyo constante. Y gracias especialmente a todos los que me escribís con vuestras historias y vuestras peticiones. Menciono a José, quien me animó con tanta energía a regresar con Led Zeppelin, y a Marta por compartir su pasión por la música. Vuestros mensajes no solo me animan, sino que le dan un sentido profundo a esta sección.
Al fin y al cabo, la historia de la música no se escribe con titulares de prensa, sino con discos tan eternos como este y con el eco que encuentran en nuestras vidas. Puedes encontrarme en miguellázaro.com y gracias por escucharme. Stairway to heaven. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El campeón realiza un viaje de buena voluntad patrocinado por el Departamento de Estado. Pasará aquí unas 5 horas, el tiempo suficiente para saludar a sus soldados heridos, porque tendrán heridos. Desde luego, hechos a medida en una fábrica en Corea del Norte. Somos sus mejores clientes. Estupendo, estupendo. ¿Qué hace todo el mundo en la cama? ¿Acaso es la hora de la siesta? Pero si es gentleman, Joe Cabano. ¿Me firmas un autógrafo? Y quiero deciros que también estamos orgullosos de vosotros. Hacéis un magnífico trabajo. Mientras les sigan disparando, seguiremos trabajando. Personal, vienen helicópteros con nuevos heridos. No comprendo, Pierce, cómo pierdes tanto tiempo salvando vidas cuando tienes tantas memorias que escribir. Y en la versión cinematográfica, el papel de Charles Winchester será interpretado por la mula Francis. Os solo digo que tenemos un hospital lleno de jóvenes a los que les han volado las tripas y nadie habla de ellos ni lo saca en primera página. Latido regular, se ha detenido la fibrilación. ¡Lo conseguiste! ¡Bravo, capitán! No es nada que cualquier otro genio no pudiera haber hecho. Cuando les cuente lo de su invento va a ser noticia. Comenzamos este nuevo capítulo de Ser Historia escuchando un fragmento de una serie mítica de televisión de los años 70, MASH, en donde se recreaba la guerra de Corea en la década de 1950, pero en realidad era una crítica velada a otra guerra que se estaba produciendo, que se había producido, que había terminado hacía poco tiempo en Oriente también, la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos tuvo tanto impacto, tanta presencia y desde luego, ¿no? Pues desde pues prácticamente finales de los 60 hasta que acaba casi en el año 75, pues los movimientos pacifistas y los movimientos civiles en Estados Unidos estuvieron luchando contra la participación de Estados Unidos en esta guerra en Vietnam y que, como digo, en definitiva ese trasfondo que había en la serie MASH, una serie cómica de televisión de Estados Unidos. Esto nos sirve para precisamente hablar de esa guerra de Vietnam. Vamos a viajar a uno de los momentos más convulsos, un momento que sirvió casi de eje entre pues los casi 25 años, no, los 20 años, ¿no?, que duró la guerra de Vietnam, desde el año 55 al año 1975, pero entre el 30 de enero y el 3 de marzo del año 1968 se dio una batalla, la batalla de Hue, que fue quizás, como digo, un momento, un antes y un después en toda esta historia. Este es el tema que sirve de trasfondo en la última novela de nuestro invitado David López Cavia, Callejones sin gloria, publicado por Círculo Rojo. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Encantado, Nacho, la verdad que estoy muy contento de poder estar una vez más con vosotros y de poder charlar contigo sobre un conflicto que tantas repercusiones ha tenido y que tanta influencia tuvo no solo en el propio Vietnam, sino en la sociedad norteamericana. Siempre que te hemos entrevistado, siempre hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si es la primera vez que haces, te abres camino en otros conflictos del siglo XX, en este caso más cercano a nosotros en el tiempo. ¿Por qué este salto a la Guerra de Vietnam? Vale, efectivamente, sí que es verdad que llevo ahí una buena colección de novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, pero también Vietnam es un conflicto que me llamó mucho la atención, quizás después de la Segunda Guerra Mundial sea el que más me llama la atención, pues por cómo cambió la mentalidad de la sociedad estadounidense y bueno, pues también era, digamos, un desafío que me habían planteado varios amigos míos, ¿no? Oye, ¿no te atreves a dar el salto a otro conflicto, ¿no? Y bueno, pues era un desafío, un reto que me plantearon
después de mucho insistirme, la verdad, varios amigos, y como es un conflicto también que me apasiona, que me interesa también mucho, pues decidí dar el salto y bueno, pues narrar o intentar narrar, ¿no? A través de esta novela, pues una guerra pues que bueno, que no solo refleja las consecuencias que tuvo en el frente, ¿no? Sino pues todos los movimientos pacifistas que surgieron, la convulsa sociedad estadounidense con esa lucha por los derechos civiles, con el racismo que había en la sociedad estadounidense, la oposición pues a la guerra, y bueno, y también pues el desgaste moral que iba haciendo tantos años de guerra en el pueblo americano y también en el propio Vietnam, que había sido bombardeado hasta la extenuación. Como decía ahora, la novela gira en torno a la batalla de Hue en el primer, bueno, a principios, ¿no? Entre el 30 de enero y el 3 de marzo del año 1968. ¿Cuál es el contexto de esa batalla? ¿Cuál es el contexto histórico dentro del marco de lo que es la guerra de Vietnam? Vale, pues mira, Nacho, tenemos unos primeros 3 años que, bueno, que ahí Estados Unidos, la moral de combate de Estados Unidos es fuerte. Aunque los norvietnamitas y el Vietcong son un enemigo muy duro, muy combativo, dispuesto a seguir luchando a pesar de sufrir unas cifras atroces de bajas, pues Estados Unidos va ganando las batallas y parece bueno, pues que la moral estadounidense aguanta bastante bien, y de repente, pues aprovechando las negociaciones de paz, en secreto, los comunistas, véase el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte, pues van a ir preparando en secreto una gran ofensiva en todo el país. Una ofensiva sorpresa que lo que pretende es provocar un levantamiento generalizado en todo Vietnam y ¿cómo te diría? Y derrumbar políticamente a Estados Unidos, provocar un hartazgo de la guerra y luego pues también, pues como te digo, levantar al pueblo vietnamita contra el opresor estadounidense y sus títeres survietnamitas, ¿no? Entonces esa va a ser, digamos, la premisa. Lo que pasa que, bueno, curiosamente esta batalla, Nacho, o sea, la ganan contundentemente los estadounidenses, prevalecen a nivel táctico sobre el campo de batalla, pero es que luego la van a perder a nivel político, a nivel publicitario, a nivel social, ¿no? Porque hay imágenes, ¿no? La famosa, la manida frase de una imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues durante la ofensiva del Tet se ve una imagen de una ejecución sumaria de un general survietnamita ejecutando a un Vietcong, y bueno, pues esa imagen hizo un daño terrible en Estados Unidos, como diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde nos hemos metido? Esta guerra no tiene fin. ¿Con quién nos hemos aliado? ¿Estamos apoyando de verdad a este régimen de Vietnam del Sur cruel, corrupto, decadente? O incluso también cuando ven la embajada estadounidense en Saigón, que ha sido asaltada, aunque la consiguieron defender, pero ven que ha sido asaltada, pues esas imágenes van a ser veneno para la moral americana, ¿no? Entonces, Hue va a ser el punto de inflexión, ¿no? A partir del cual la moral se derrumbe y empiecen problemas de falta de disciplina entre las tropas americanas, el consumo de drogas, aunque ya existía, aumente de manera, digamos, exponencial, ¿no? Y, bueno, incluso casos de asesinato de oficiales. Fíjate, estamos hablando de una batalla que dura apenas pues un par de meses. Es un momento clave, ¿no? en la historia de la guerra de Vietnam, pero fíjate, siempre entre comillas, ¿no? Se había luchado en la jungla, y en esta ocasión tenemos una batalla, una guerra urbana, que es también lo que le da ese aspecto más humano, ¿no? y más catastrófico. Efectivamente, Nacho, porque como tú bien dices, aquí vamos a ver que el Vietcong y el ejército norvietnamita van a cambiar las reglas del juego, ¿no? Aquí los marines de Estados Unidos estaban acostumbrados a luchar en junglas, en arrozales, y de repente, en el 68, plantean grandes batallas urbanas, ¿no? Y claro, los marines, por ejemplo, llevan sin combatir desde 1950 en la guerra de Corea, en la batalla por Seúl. Entonces, les va a costar muchísimo porque van a tener que desarrollar tácticas nuevas, y luego el drama civil va a ser terrible, porque tengamos en cuenta que Hue, que era la capital intelectual, la capital cultural de Vietnam, era la tercera mayor ciudad del país con 140.000 habitantes, ¿no? Entonces, aparte de la tragedia civil, vamos a encontrar la atrocidad cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que es verdad, durante los primeros días se va a respetar,
porque era patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque la ciudadela, ¿no? Pero bueno, al final la ciudad, pues lo que te digo, va a acabar literalmente arrasada. La tragedia civil, pues lo que te digo, va a ser terrible, porque no solo la artillería y los bombardeos estadounidenses van a cobrarse las vidas de civiles que nada tienen que ver, sino que, por ejemplo, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte, cuando entran en la ciudad, se van a dedicar a tomar represalias, y lo que van a ir es persiguiendo a funcionarios survietnamitas, militares survietnamitas, policías survietnamitas, a cualquiera que haya colaborado con el régimen de Vietnam del Sur y con los estadounidenses. Y entonces pues va a darse el caso de que se van a encontrar fosas comunes en la ciudad con miles de represaliados por el Vietcong y por el ejército de Vietnam del Norte. Estamos en un momento en el que la propaganda política quizás tiene más fuerza, ¿no? Lo decías ahora con esa fotografía de una ejecución con un tiro en la sien que dio la vuelta al mundo, y que marca un poco la identidad de cada uno de los contrincantes. ¿Cómo has valorado a la hora de realizar la novela todo este tipo de elementos que son desde luego muy llamativos, ¿no? Porque en definitiva, tú lo decías ahora, Estados Unidos, Vietnam del Sur venció esta batalla contra Vietnam del Norte, pero se perdió en las calles de las ciudades del mundo con estas imágenes tan atroces. Pues sí, la verdad que aquí, aunque el triunfo desde el punto de vista militar fue muy contundente, pero moralmente se vino abajo Estados Unidos, se vino abajo la tropa, hubo un hartazgo por parte de la sociedad, ¿no? Mira, incluso Nacho, un periodista, vamos, de bandera, uno de los más reputados, Walter Cronkite, de la CBS, cubrió la batalla de Hue, porque no se fiaba de las informaciones que llegaban desde el cuartel general estadounidense en Saigón, ¿no? Empezaba a dudar, ¿no?, de una guerra que se prolongaba, y cuando de repente atacan por todo el país, pues Cronkite decide ir a visitarlo, ¿no? Y una vez visita Hue, pues llega a la conclusión de que han caído en un estancamiento. Sí que es verdad que se dice que el presidente Johnson dijo: si he perdido a Cronkite, he perdido al americano medio, ¿no? Hombre, esta frase no está del todo confirmada, pero es verdad que el impacto también de la prensa, ¿no?, y opiniones de gente muy respetable como Walter Cronkite, pues también llevaron una buena dosis de realidad al pueblo americano de lo que estaba pasando. Y ya no solo eso, sino que estaban llegando muchas imágenes, porque se dice de Vietnam que fue la primera guerra televisada. Entonces estas imágenes ayudaron también al pueblo americano a percatarse de qué estaban haciendo, de los errores que estaban cometiendo, de dónde se habían metido, y de que estaban desangrándose pues por una causa que no entendía muy bien, que quedaba demasiado lejos y que parecía no ir a ninguna parte. O sea, estaban haciendo... Por eso de ahí metí yo puse el título en la novela de Callejones sin Gloria. Uh-huh. Fíjate, estamos en una guerra entre lo que es Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Estados Unidos apoya a Vietnam del Sur, pero ¿qué pintaba ahí Estados Unidos? ¿Qué es lo que podía ganar más allá de esa lucha contra el comunismo, ¿no?, y esta utopía tan rancia propia de la década de los años 60, claro? Pues así es, Nacho, porque realmente un conflicto que era interno de Vietnam, es verdad que Vietnam pues ha estado sometido por muchas potencias a lo largo de muchos años, una larga dominación francesa, también ha tenido sus conflictos con China, con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues realmente, pues claro, surgió un movimiento nacionalista y de corte, digamos, estalinista, liderado por Ho Chi Minh, y bueno, pues dentro de esa, digamos, expansión, esa visión tan abstracta, ¿no?, de la expansión del comunismo, pues estaba la llamada teoría del dominó. Es decir, nos preocupa, poniéndonos en la piel de cómo pensaban los presidentes estadounidenses de aquella época, nos preocupa que se expanda el comunismo. ¿Qué significa? Pensaban que si caía Vietnam, esto iba a ser como una ficha de dominó. Cae Vietnam y cae detrás todo el sudeste asiático, ¿no? Pero realmente esto lo que va a ser es una auténtica sangría, un desgaste moral terrible y un deterioro que Estados Unidos va a perder
buena parte del prestigio político que ganó pues tras la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Fíjate, estamos hablando antes de esas fotografías, de esas imágenes. Tiempo después, ¿no? Llegaría las escenas, creo que es del 71, 72, de esos ataques con napalm, de la famosa niña por la carretera corriendo, que yo creo que eso fue eso sí que fue un punto y aparte, ¿no? De toda la salvajada y la brutalidad que se estaba llevando allí a cabo. Pero la información periodística es importante y ya se puede considerar esa información periodística más allá, leyendo entre líneas, ¿no? La posibilidad de algún elemento propagandístico. Los periódicos sí que son fuente clara de información para un historiador y en este caso, para hacer tu novela, ¿no? Pues por supuesto, la verdad que sí, Nacho. Afortunadamente se criticó injustamente a la prensa, se les culpó de la derrota estadounidense en Vietnam, ¿no? Como culpándoles, hemos perdido, vosotros habéis transmitido estas imágenes, hemos perdido por vosotros. No, simplemente la prensa estaba allí haciendo su trabajo y dando una cobertura pues más fiel y más realista de lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Y bueno, pues no solo Nacho en el propio Vietnam, sino también en el propio Estados Unidos, pues por ejemplo con la cobertura de todas las protestas y manifestaciones contra la guerra, ¿no? Por supuesto que la imagen de la niña vietnamita con la piel quemada es devastadora, es demoledora y nos hace estremecernos a todos. Pero también, por ejemplo, se produjeron otros eventos en el propio, no solo lo que llega de Vietnam, que es horrible, pero se producen otros eventos, por ejemplo, en Estados Unidos contra la guerra. Y hay uno muy reseñable que es la matanza de Kent State, y aquí los estudiantes universitarios en la ciudad de Kent, en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, se estaban manifestando contra la expansión de la guerra de Vietnam a Camboya, ¿no? Y bueno, pues digamos que lo que ocurrió, que las autoridades estadounidenses reprimieron con mano de hierro las protestas y abrieron fuego contra los manifestantes y murieron 4 estudiantes universitarios. Entonces, lo que te digo, va a ser un desgaste porque la prensa trae información veraz, porque está cubriendo bien el conflicto, y luego por otra parte por un hartazgo del pueblo americano que ve cómo todo el dinero que podían haber empleado en grandes políticas sociales, ¿no? Por ejemplo, la llamada Gran Sociedad de Lyndon Johnson, que implica programas medioambientales, programas de reducción por la pobreza, lucha contra la discriminación racial, pues todo eso va a quedar en un segundo plano por la cantidad de recursos que absorbe Vietnam. Uh-huh. Claro, fíjate, lo decíamos al principio, es una guerra que dura 20 años, acaba en el año 1975, pero lo que decías, ¿no? Esta batalla de Hue que tú reflejas en tu novela Callejones sin Gloria, David López Cavia, la verdad es que podríamos decir que fue un momento clave, ¿no? Un antes y un después, pero todavía quedaría muchísimo, 7 años. Luego, es que ya es de coña. O sea, al final Estados Unidos perdió la guerra. Pues sí, la verdad que aquí fueron muy perseverantes tanto el Vietcong como el ejército norvietnamita. Como tú bien dices, es el punto de inflexión, ¿no? El momento clave. Ganamos la guerra, pero gana la guerra. Estados Unidos gana la batalla, pero pierde la guerra. ¿Por qué? Porque a partir de Hue se va a decidir ir reduciendo progresivamente la presencia militar y dejarlo en manos de los survietnamitas. Un aliado de lo más ineficiente, de lo más corrupto y de lo más poco fiable, porque se quedaban los funcionarios survietnamitas, se llenaban los bolsillos con la ayuda estadounidense. Y luego en ese clima de deterioro, pues también hay que hacer un hincapié en el desmesurado consumo de drogas, Nacho, porque, por ejemplo, en el 71, te voy a dar un dato, en el 71 el 51% de los militares estadounidenses destinados en Vietnam fumaban marihuana de manera habitual, o se produjeron también cientos de casos de fragging, ¿no? ¿Qué es esto de fragging? Pues cuando un oficial estadounidense se volvía, demasiado impopular, sus soldados lo asesinaban lanzándole una granada, ¿no? Bueno, incluso el caso de la colina de la Hamburguesa, como no dirigió muy bien el ataque el teniente coronel Honeycutt, los soldados, muy irritados, ofrecieron una recompensa por la cabeza del teniente coronel Honeycutt, ¿no? Entonces, es que es eso, va a ser un deterioro que no se puede frenar. Es que parece que estás hablando de algo que sucedía en el siglo XV.
pues es que parece Edad Media y no, es el siglo XX. Pero tal cual, y cantidad de soldados que regresaban de Vietnam adictos a la heroína. ¿Por qué? Porque allí tenían acceso a unas drogas, digamos, que colocaban mucho más y que eran pues mucho más baratas, ¿no? Entonces, la verdad que es que va a ser un retroceso moral esto para Estados Unidos. Vietnam va a sufrir unas consecuencias terribles porque cantidad con los bombardeos de la gente naranja, pues lo que te digo, cantidad de cánceres, de leucemias, malformaciones congénitas al arrasar, digamos, los cultivos con estos agentes químicos. Entonces, pues realmente va a ser prolongar la agonía. Es una historia que nos acerca, según te escuchaba, ¿no? También estaba pensando ahora también en la guerra de Afganistán, cómo, bueno, pues los talibanes consiguieron recuperar el poder, pues en parte también porque Estados Unidos y otros ejércitos occidentales abandonaron el lugar y al final, bueno, pues acabas perdiendo la guerra, ¿no? Pero es que las cosas son como son y no hay que darle más vueltas en ese sentido, ¿no? La batalla de Hue, como decía antes, del año 1968, es una victoria que anuncia el declive de esa derrota final de Estados Unidos y de Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte, el Vietcong, que podemos disfrutar en esta última novela de nuestro invitado David López Cavia, Callejones sin Gloria, publicado por Círculo Rojo. David, como siempre, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya saben que lo pueden volver a escuchar de forma completa a través de los podcasts de SER Podcast, aquí en la cadena SER, o en otros agregadores, en otras plataformas de audio. En esta madrugada comienza, como decimos siempre, con SER Historia, esa noche de la cultura en la cadena SER, y vamos a disfrutar de cine, de música, de libros. No se separen de ahí. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, echándole una mano y controlando las redes sociales nuestra compañera Ana Caballero, y Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina técnica, esta máquina del tiempo. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos, como digo, con más cultura y más pasión y conocimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.